Hola chicas y chicos, damos inicio a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a conocer y profundizar sobre la Revolución Francesa de 1789, es decir, siglo XVIII. Tenemos aquí la imagen a su izquierda de la pantalla, la cual representa históricamente la Revolución Francesa. Es una pintura la cual lleva por nombre La libertad guiando al pueblo. En base a esta premisa es que vamos a profundizar sobre la Revolución Francesa. Actividad de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a desarrollar estas 4 preguntas en su cuaderno. Son preguntas abiertas, las cuales van a poder responder a medida que vaya transcurriendo el video. Bien, 1. Define ilustración, monarquía absoluta y tercer estado. Recuerden que hay un video que es el de la semana anterior con respecto a lo que es la ilustración. También lo vamos a mencionar aquí como un antecedente para la Revolución Francesa, como también lo fue la monarquía absoluta, que lo hemos visto en videos anteriores, y el tercer estado que vamos a profundizar en este video. 2. Selecciona una de las ideas ilustradas y fundamenta tu elección. Recordemos que la ilustración, ¿cierto?, era un movimiento filosófico durante la Edad Moderna, en pleno siglo XVIII. Y este movimiento filosófico intelectual va a proponer ideas que critican la monarquía absoluta, y ustedes la idea es que puedan escoger uno y fundamentar por qué lo escogieron. 3. ¿Qué son los estados generales? Bien, lo vamos a conocer en este video. 4. ¿En qué consiste la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Cómo los podemos ver reflejados en la actualidad? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es una de las consecuencias de la Revolución Francesa, la cual vamos a analizar en este video. La idea es que ustedes puedan hacer un análisis entre el pasado de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con respecto a la situación actual, en cómo los derechos, específicamente algunos que vamos a ver en este video, se encuentran presentes en la realidad actual. Aquí tenemos esta línea de tiempo que nos ha acompañado durante todo el año en cada uno de los videos que hemos trabajado, ¿cierto? Tenemos en esta línea de tiempo que fijarnos principalmente en la imagen que está en su derecha, en la parte superior, como la apunta mi mouse, ¿bien? La imagen, ¿cierto?, con la que comenzamos este video sobre la Revolución Francesa, la cual se ubica en pleno siglo XVIII, 1789, pero es importante conocer, ¿cierto?, los antecedentes que se dan durante la Edad Moderna, ¿cierto? Y lo tenemos aquí representado, la monarquía absoluta específicamente, con Luis XIV, quien dice el Estado soy yo, ya que era lo que criticaba principalmente estas ideas ilustradas, las cuales iban a proponer un cambio, ¿cierto?, en el antiguo régimen. Un cambio político, social, económico, ya que esta monarquía absoluta habla de un poder concentrado en una sola persona, en este caso el rey, y va a ser el punto de crítica de las ideas ilustradas, bien, que surgen a partir del siglo XVI en Europa. También criticaban la sociedad estamental. Vamos a conocer cuáles eran estos estamentos, estos grupos sociales de los cuales uno no podía movilizarse o ascender en la pirámide del antiguo régimen. Y también es importante mencionar que las ideas fundamentales de la Ilustración estaban centradas en el uso de la razón, en el uso del pensamiento, de la madurez de cada persona, ¿cierto?, a la hora de tomar decisiones y de poder reflexionar, de una libertad de pensamiento, y también sobre la secularización, este concepto que viene a desligar, ¿cierto?, la religión con la vida cotidiana de las personas, bien, ya que la religión durante toda la Edad Media estaba influenciando fuertemente en la cultura y calidad de vida, y principalmente en la forma de pensar de las personas. Por lo tanto, las ideas ilustradas proponen la secularización como una forma de desprender la religión de la forma de pensar y de vivir de las personas de esta época. Para poder comprender cómo comienza, ¿cierto?, la Revolución Francesa, es importante que conozcamos sus antecedentes, los cuales podemos
reflejar en esta pirámide. Los antecedentes los vamos a mencionar desde la sociedad estamental. Cuando hablamos de una sociedad estamental, hablamos de una sociedad organizada jerárquicamente en una pirámide, bien, en donde los estamentos son tres. Tenemos en la base de la pirámide el tercer estado o el estado llano, compuesto por la burguesía y los campesinos. Bien, la burguesía tenía dinero, pero tenía un origen que no era de grupos sociales altos, bien, eran mercaderes que tenían dinero, pero para el clero y la nobleza no tenían nada más que eso, bien, por lo tanto no tenía un linaje como sí lo tenía la nobleza y el clero. Por otro lado están los otros dos estados, ¿cierto? El estado de la nobleza y el estado del clero, bien, o los estamentos de la nobleza y el estamento del clero, los cuales son los grupos privilegiados, los cuales no pagaban impuestos, bien. Y esto iba a generar, ¿cierto?, la crítica de los filósofos o intelectuales de la Ilustración. Por otro lado, al ser una sociedad monárquica, es decir, en donde existe una figura que concentra todo el poder, ¿cierto? Hablamos de un absolutismo, una monarquía que tiene el poder absoluto, no hay una división del poder, ¿bien? Esto anulaba la participación de sus súbditos y también de los estados generales. Bien, cuando hablamos de estados generales, hablamos de la asamblea que se realizaba en las monarquías absolutas, en donde se sacaba un representante de cada estado para tomar grandes decisiones dentro de la monarquía, pero como el rey no le interesaba la participación del pueblo, de los campesinos, no convocaba nunca a los estados generales. También un contexto que generó la Revolución Francesa fue la crisis económica, principalmente por el hambre, en donde hubo gastos excesivos de reyes y nobles, bien, con privilegios para ellos, pese a que no pagaban impuestos, tenían gastos que iban a estar basados en los impuestos que pagaba el tercer estado o los campesinos. Este periodo de hambre o de hambruna se debía también a malas cosechas, lo cual generó un descontento social, bien, una tensión para la monarquía. Considerando las ideas de los ilustrados que vimos en el video anterior, la crisis social que generó el hambre, ¿cierto?, y todo lo que significaba la estructura piramidal estamental de las monarquías absolutas, va a permitir que durante estos años de 1789 a 1799 se generen varias revoluciones al interior de Francia para terminar con la monarquía absoluta, y es por eso que se va a llamar a los estados generales, ¿cierto? Esta reunión que podemos ver en la imagen, en los cuales es la reunión de diputados que representan a los tres estamentos que vimos en la pirámide anterior, con el objetivo de tres demandas principales. Hubo otras más, pero estas son como las más importantes. La demanda de los impuestos para que el clero y la nobleza pudieran pagar impuestos, ya que no los pagaban, era un estado privilegiado. La idea de una constitución, recordemos que los ilustrados hablaban de la división de los poderes y que estas leyes que dividían el poder en ejecutivo, legislativo, judicial, por ejemplo, y no en una sola persona, estuvieran escritas en esta constitución. Y también la libertad de prensa para que así las ideas de los filósofos ilustrados se pudieran difundir por el resto del continente. La posibilidad de conformar los estados generales con estas demandas va a permitir, ¿cierto?, consecuencias como que se empiece a desmoronar la monarquía absoluta y se comience a hablar de república, ya que como estábamos conformando un nuevo orden político, social y económico, se le tenía que poner un nombre y a esto se le va a llamar república, ¿cierto? Y desde estas ideas de la ilustración y de la república va a surgir un personaje que va a expandirse en Europa como Napoleón, que va a invadir realmente con el pretexto de difundir las ideas de la Revolución Francesa a otras partes de Europa.
como por ejemplo cuando se captura a Fernando VII en España y se inician los procesos de independencia en Latinoamérica. Una de las consecuencias más importantes de la Revolución Francesa va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, bien, la cual va a ser la base teórica, histórica de los derechos humanos más adelante, ¿cierto? Y el artículo 1 de esta declaración dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, ¿cierto? La libertad, la igualdad iban a ser las consignas de la revolución o del tercer estado. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. La idea era no de distinguirse, ¿cierto? No hacer estas diferencias que iban en contra de la igualdad. El artículo número 2 dice: la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles. Cuando hablamos de derechos naturales, hablamos de que los derechos vienen incorporados desde que uno nace y son imprescriptibles. Cuando dice esta palabra es que nunca pasan de moda, ¿bien? Y estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, los cuales también podemos ver hoy día en la actualidad estos derechos y los podemos problematizar y analizar. He explicado los principales contenidos de la Revolución Francesa, ya que pueden investigar aún más porque hay procesos durante el desarrollo de la Revolución que no se mencionaron en este video, pero lo ideal es que puedan entender de forma general, ¿cierto?, cómo se llevó a cabo esta transformación que terminó con el antiguo régimen. Y así poder responder estas 4 preguntas en su cuaderno. Que estén bien, nos vemos, chao.